Les pido que se sienten y que me acompañen abriendo sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Leamos. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Señor Dios, venimos cerrando este día de reposo a estar bajo tu palabra. Señor, te pido que puedas guiarme en lo que voy a hablar en este momento. Que sea tu Espíritu Santo dando claridad de palabra, de pensamiento, y que permitas que todos, sin excepción, nos pongamos bajo la autoridad de tu palabra. Que cualquier concepto preconcebido que traigamos lo podamos poner ante ti. Y que podamos salir de acá recordando cuán grande es nuestro Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 650 años, específicamente el 16 de junio de 1373, se firmó el tratado más antiguo aún vigente entre naciones. Un tratado de paz, de cooperación, de ayuda. Fue entre Inglaterra y Portugal. Y este tratado se ha utilizado recientemente. Por ejemplo, al inicio de los 1800, en las guerras napoleónicas, fue utilizado, fue llamado para colaborar, para ayudarse. En los albores, en la época de la Segunda Guerra Mundial, también fue convocado para ayudarse. Y la última vez fue en 1982, cuando Inglaterra estuvo en guerra por las Islas Malvinas o Islas Falkland, depende si lo aprendieron en español o en inglés. Este tratado sigue vigente hoy, 650 años después. Pues bien, el texto en el que estamos hoy tiene el objetivo de mostrarnos un tratado, un pacto, una ley, que sigue vigente más allá del tiempo que ha durado entre Inglaterra y Portugal, y que tiene como objetivo mostrarnos a Cristo. Para hacer esto, mi idea es tener una introducción que va a ser un poco larga, y después vamos a ir viendo en algunas secciones, quizá en 4 puntos, para los que les gusta tomar como puntos, en 4 puntos que voy a ir marcando cuando estemos en el texto. El primero, en la parte introductoria, es recordar o decir que estoy convencido absolutamente que sí es una parábola. Por lo común,
se enseña que esto es una narración de hechos que sucedieron. Y algunos de los argumentos tienen que ver con olvidar el contexto. Recordemos el contexto. Estamos al final de Lucas 16. ¿Qué ha pasado antes? En Lucas del 1 al 13 está Jesús hablando a sus discípulos, pero están los fariseos al lado escuchando. Y Jesús está diciendo, aquel que tiene las riquezas como Dios, no tiene al Dios verdadero como Dios, porque no pueden servir a dos señores. Y luego, en la sección del 14 al 18, habla con los fariseos y prácticamente les dice, hey, ustedes han puesto a las riquezas como su posesión. Ese es su Dios. Y cada quien siempre va a seguir las leyes de su Dios. Y la ley del Dios de ellos era distinta a la ley y a los profetas, de la cual Cristo dijo, nunca, nunca nada dejará de cumplirse. Otro argumento a veces también para hablar que o indicar que esto no es una parábola es el decir que no inicia y Jesús dijo esta parábola. Ese argumento realmente no tiene fuerza porque si nos vamos al 14:15, donde se habla de la gran boda, ustedes lo van a ver ahí, y dice que 14:15, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado, pero en el 16, pero Jesús le dijo, cierto hombre dijo de una gran cena, y comienza a hablar de la parábola de la gran cena, que en algunas Biblias hasta dice parábola de la gran cena, y no indica que es una parábola. Lo mismo sucede si ustedes revisan, por ejemplo, el 15:8, cuando habla de la moneda perdida, se entiende y comúnmente se conoce como una parábola. Luego, cuando vamos al hijo pródigo, tampoco se dice, y Jesús dijo esta parábola, no, se comienza a hablar directamente, entendiendo que es una parábola. Lo mismo sucede en este capítulo 16, cuando estamos con aquel mayordomo malo, deshonesto. No dice es una parábola, en el 16:1. Comienza a hablar acerca de la parábola. Y otro argumento, para ir cerrando esta parte introductoria, que se utiliza para hablar y decir que es una parábola, es porque se utilizan nombres, Lázaro y Abraham. Pero aguántenme un poquito, ya vamos a tocar ese punto y mostrar por qué tampoco es un argumento sólido para decir por qué que no es una parábola. Para los que apuntan, vamos a un primer punto acá que lo vamos a estar tomando de los versículos 19 al 21. En este versículo 19 al 21 se nos presentan a dos personajes que están en esta parábola, al rico y a Lázaro. Y es tan frecuente en nuestro medio llegar a ver esto y decir, todo aquel que sufre va para el cielo cuando se muera. Todo aquel que le está pasando mal va para el cielo. Qué bueno que murió y dejó de sufrir porque ya se fue al cielo. Porque se empieza a ver el sufrimiento, incluso la pobreza, como una llave necesaria para abrir la puerta al cielo. Y eso es casi estar pensando como los hinduistas, que hay que estar reencarnando una y otra vez hasta llegar al nivel máximo de bondad, donde ya no ocupo reencarnarme de nuevo, sino que voy directo al cielo de ellos. El sufrimiento no es una llave para entrar al cielo. El único sufrimiento que es una llave para entrar al cielo es el sufrimiento de Cristo por nosotros. Pero el que pasamos nosotros no lo es. Y también aquí hay que desvirtuar algo más. Ser rico o tener posesiones no es sinónimo de ir camino al infierno. Porque esta parábola tampoco hace un argumento político de ricos versus pobres. Es una tontería llegar a ese punto desde esta parábola. No lo está haciendo. Miren, los ricos y los pobres
todos somos igual de malos, igual de pecadores. Y todos necesitamos igual a Cristo. Si no, hay condenación eterna, sin importar cuánto haya en la cuenta bancaria o cuántas posesiones se tengan. Así que entendiendo que esto no es un argumento del sufrimiento para entrar al cielo, quiero decirles algo. Si hay alguien de ustedes que todavía tiene el pensamiento católico de la penitencia, y yo hice esto malo, y entonces yo voy a aguantar que este hombre, esta mujer, estos hijos me traten de esta forma, porque así voy a llegar y voy a pagar lo que hice, está en un error. Tiene que denunciar a alguien que esté tratándolo así. Hay medios que la ley provee para que vayan y se defiendan. Pero no crean que están pagando algo, que están compensando el sufrimiento que pudieron haber causado ustedes. Luego estos hombres, en otra sección, podemos verlo de los versículos 22 al 23. De estos hombres se nos dice que mueren. Sucedió que murió el pobre y también murió el rico. Es interesante ver que incluso sus cuerpos inertes, su carne muerta, sin nada de vida ya, no se nos dice de que Lázaro haya tenido un entierro. Sí se nos dice del rico que fue sepultado. Acá, humanamente, carnalmente, sus cuerpos sin vida seguían siendo tratados de la misma forma, pero en ese momento, en cuanto cerraron sus ojos, sucedió algo. Y sucedió algo que pudo haber sido chocante, algo que movió el piso de estos fariseos religiosos y de otros que estaban ahí, porque dicen que Lázaro es llevado por ángeles. Recordemos los ángeles. Cuando leían los judíos el Antiguo Testamento, podían ver a Abraham hablando con ángeles, a Jacob viendo ángeles que subían y bajaban, a Daniel y a otros grandes hombres de alta dignidad interactuando con ángeles. Y aquí estaba este hombre al cual los perros le lamían las llagas, siendo llevado por los ángeles. Sobre todo en una cultura que creía que quien tenía dinero estaba siendo bendecido por Dios y estaba muy bien con Dios. Y es llevado por ángeles. Entonces así empieza el primero a movérseles el piso. Al inicio va comenzando esto. Y aquí, ojo, quiero llegar a un punto. El seno de Abraham y el Hades. Ustedes tal vez están llegando acá preguntándose, ok, hoy vamos a saber dónde está el seno de Abraham y el Hades. No. El texto no está enfocado en esa parte. Y recordemos, es una parábola que utiliza simbolismos. Y no es el punto de acá. Podemos ir a la Biblia y vamos a encontrar otros puntos que nos den claridad acerca de estos dos lugares. Pero lo que sí quiero dejarles claro es que Filipenses 1:23, allí se nos dice, de parte de Dios a través del apóstol Pablo, que al morir aquí, vamos con Cristo. Es mejor morir aquí porque voy con Cristo. Entonces lo que sí se nos deja claro es que una vez que el creyente cierra sus ojos acá, los abre con Cristo. Y eso es lo importante que debemos de tener en mente, no cosas oscuras para empezar a entrar en laberintos que nunca vamos a salir y vamos a dejar de ver a Cristo. Dicho esto, vamos a ver un primer nombre, Lázaro. ¿Recuerdan que al inicio les dije que uno de los puntos por los cuales se quiere decir que no es una parábola es porque se mencionan nombres? Bueno, vemos a Lázaro que llega al seno de Abraham, que simboliza este descanso de los creyentes. Lázaro era el tercer nombre más popular en la época. Y Jesús no utilizó el primero y el segundo, utilizó Lázaro. Y es muy probable que se deba al significado. Lázaro es una variante de Eleazar. Y Eleazar significa
el que es ayudado por Dios o a quien Dios ayuda. Y esto lo que está mostrando es que Lázaro fue salvo porque Dios le ayudó. Y esa es la narración que lleva la Biblia de inicio a fin. El hombre es pecador y el hombre necesita salvación, pero el hombre no puede salvarse a sí mismo y necesita a Dios que lo salve. Y Lázaro recibió la ayuda de Dios. Y esto es lo que está señalando y lo que está indicando acá. Luego este rico abre sus ojos y dice que se da cuenta que está en el Hades, que se da cuenta que está en el lugar donde quizás él no esperaba llegar. Y podemos decir, ¿por qué el rico entonces fue al infierno? Es claro cuando lo vemos desde arriba que era una persona que amaba sus riquezas más que a Dios, al punto que, recordemos, la primera sección del capítulo 16, ¿qué nos dice? Nos está diciendo que aquellos que aman a Dios van a usar sus riquezas para el reino de Dios y para servir a otros. Y este hombre tenía a Lázaro esperando migajas para alimentarse. Abiertamente no le importaba a Lázaro. Había decidido que las riquezas, iban a ser su Dios. Entonces, al no tener a Dios en su corazón, va al castigo. Pero ojo, en este simbolismo, esta parábola se nos indica algo. No dice, y entonces el hombre rico pasó por ahí y el padre Abraham le dijo, vas a estar 500 años aquí hasta que purgues todos tus pecados y vas al cielo. No, no hay purgatorio. Fue una condenación inmediata. Fue a estar alejado de la presencia de Dios. Cuando yo estaba preparando ayer en la mañana estas notas, mis notas finales para hoy, recibí un mensaje donde me decían que hablara con algunas personas porque alguien muy cercano a mí había tenido un accidente. Fue un accidente fuerte, pero están bien la persona. Y justamente iba en esta sección, iba en esta parte. Y me hizo meditar en cómo a veces vivimos olvidando que la muerte es inminente. Estos dos hombres murieron. Y la muerte es inminente para todos. Y lo que también este simbolismo muestra es que hay una separación. Hay una separación entre los creyentes y los no creyentes al momento de morir. Y podemos hacer la pregunta aquí. ¿Cuánto dura la vida? Una eternidad. En esta tierra, meses, días, semanas, años, minutos, horas. Pero en verdad dura una eternidad. Una eternidad de vida eterna, una eternidad de muerte eterna. Entonces, están estos dos hombres ahí. Veamos ahora de los versículos 24 al 26. Que el hombre, al darse cuenta de esto, grita, Padre Abraham. Y esto nos lleva a por qué aparece el nombre Abraham también. Como para cerrar esta objeción a que esto no es una parábola. Padre Abraham. ¿Quiénes decían Padre Abraham? Los judíos. El objetivo de esto es decir que ese hombre, en esa cultura, donde los que tenían dinero eran bendecidos por Dios, en donde solo los peor, pero lo peor de los judíos no iba a ser salvo, está en el Hades. El objetivo es decirles, hey, no crean que por su pedigrí, que por su apellido, ustedes van a ser salvos. Niños, aquí hay un punto donde quiero recordarles. Ustedes pueden estar en los 52 domingos cada año acá y en sus cultos familiares y aprenderse la confesión de fe y cantar todos los cantos, pero si ustedes no vienen a Cristo en arrepentimiento, ustedes están condenados y no van a poder tomar la fe de sus padres para arroparse en ella.
necesitan una fe propia y necesitan a Cristo en sus vidas. Entonces este hombre, ante esto, Padre Abraham, tengo sed. Que Lázaro se moje el dedo y me traiga agua así. Este hombre clamó por agua muy tarde. No clamó por el agua de vida antes. Y además clamó a la persona incorrecta. Abraham, padre de la fe, amigo de Dios y quien haya sido, no era capaz de proveer salvación. Él tuvo que haber clamado desde antes a Dios, el único que puede dar salvación. Pero también esta sección nos debe hacer meditar en algo. Miren, no importa ricos o pobres, toda persona en esta vida pasará sufrimientos porque es lo teológicamente correcto entender. Es una vida afectada por el pecado. Y hay dificultades. Sufrimiento por una muerte de alguien, por una enfermedad crónica, por un despido, por muchas cosas. Pero, así como Lázaro, los creyentes tenemos la confianza, la esperanza certera que vamos a tener libertad de los sufrimientos. Y el no creyente, rico o pobre, va a continuar en sufrimiento eterno. Y esto nos debe dar confianza y recordar las promesas de Jesús, que Él fue a preparar morada eterna para nosotros. Y eso, cada vez que venga un dolor en nuestros cuerpos, cada vez que se duela a aquellos que amamos, cada vez que sucede algo trágico, cada vez que estemos al borde o por completo en lágrimas por el dolor, es recordar que ese dolor nos debe hacer ver a Cristo, quien es fiel, quien nunca falla y que nos ha prometido en un momento tener libertad de todo dolor, tener consuelo eterno. Y la última parte que quiero que veamos está en los versículos 27 al 31. El hombre rico hace una segunda súplica. Se da cuenta que no le va a llegar agua. Parece una colonia en Tegucigalpa, ¿verdad? O todo Tegucigalpa. Entonces, al darse cuenta que no le llega agua, se le prende el foco y se acuerda de sus hermanos. Y ahora pide que sus hermanos reciban a Lázaro resucitado para que puedan entender que hay una condenación esperándoles. En primer lugar, es una petición muy tarde. ¿Acaso no nos pasa a nosotros eso también? Que solamente cuando esa persona que sabemos que no ama al Señor, solo cuando está en una enfermedad grave o cuando está pasando una circunstancia difícil, clamamos a Dios por ellos, pero en el día a día estamos tan embarrados en lo que pasa en nuestras vidas que no clamamos por esas personas, sino solo cuando nos dicen tiene cáncer, está desaparecido, no sabemos si va a vivir o sucede esto. Debemos clamar al Señor por ellos y confiar en el Señor. Pero este hombre, además de estar clamando en el momento incorrecto, está pidiendo cosas asombrosas. Está diciendo que quiere que Lázaro vuelva a la vida. Pero recordemos, y este fue un punto que el viernes en la preparación, en el ensayo de la predicación, alguien comentó. Hubo otro Lázaro, no de una parábola, pero sí de la vida real, que resucitó. Y no le creían. Esto no hizo que los mismos fariseos fueran corriendo. ¡Oh, sí! Ahora creemos en Jesús. Más bien cuando leemos la narración de Lázaro en Juan 12, para mí siempre es algo como,
Porque dice que después de que Lázaro resucita, los fariseos andaban buscando matarlo para que otras personas no creyeran al verlo vivo. Entonces, como acabo de resucitar y ya me quieren matar. Para mí siempre es algo que me hace sacar una sonrisa cuando lo veo. Pero no le hicieron caso. No le hicieron caso y había resucitado. Pero también debemos pensar esto. En verdad sí. Esto sí es sobre un hombre que resucita. Pero no es ninguno de los Lázaros. Es sobre Jesús. Esto es sobre Jesús que resucita y trae un anuncio de salvación. Y es lo que sucede cuando Abraham le dice, hey, ya. Ellos tienen a la ley y los profetas, tienen a Moisés y los profetas, a ellos escuchen. No, que vaya alguien de aquí que diga algo. Para más interesante ir a segunda de Pedro y ver cómo Pedro dice ahí, yo vi la gloria de Dios, refiriéndose al monte de la transfiguración. Yo vi la gloria de Dios ahí. Y no está diciendo, ahora todos vayan y corran por ver algo así. Dice, tenemos una palabra profética segura. Está diciendo, yo vi la gloria de Dios. Pero ¿saben qué? Ustedes no necesitan ver o tener esa experiencia que yo tuve. Ustedes tienen la palabra de Dios, la ley de Dios, para que puedan ver esa misma gloria que yo vi manifestándose en la palabra, en la persona de Cristo. Y es lo que Abraham está diciéndoles aquí. Está diciendo, hey, tienen a la ley los profetas. ¿Recordamos Lucas 24? Otras ocasiones lo hemos dicho cuando van camino a Emaús y que Jesús empieza a abrirles la ley y los profetas y a decirles en esos puntos de la ley y los profetas dónde estaba Él. Este es el punto culminante de este capítulo. Es decir, o Dios o las riquezas. Fariseos, las riquezas, las posesiones son su Dios. Por lo tanto, no siguen la ley de Dios. Porque si ustedes si ustedes siguieran la ley de Dios, me hubieran visto a mí allí. Y no me han visto. Porque la ley que se cumplirá por completo habla de mí. Y ese era el mensaje que Jesús estaba dándole a los fariseos y a otros religiosos que quizás estaban ahí, amando su propia versión de Dios y no la versión correcta del Dios verdadero. Y a veces estamos nosotros así, iguales. A veces queremos vivir de experiencias. Queremos que se abra el cielo y que baje una luz blanca y un chanchito volando. ¡Ay, Dios dice esto! No, la palabra de Dios es donde vamos a ver la mayor presencia de gloria, la mayor manifestación de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Y esto, para los que están aquí y que aún no aman a Cristo, que aún no han entendido que deben de arrepentirse de sus maldades, es un llamado a salvación. Hay placeres en la vida que son efímeros, se van como un suspiro. El placer que ofrece Cristo es eterno porque es un placer en Él mismo. Si alguno de ustedes vive amando posesiones o cualquier placer y no a Cristo, este es el momento de ver a Cristo y venir a Él. Pero nosotros, como en diversas ocasiones lo ha dicho Aarón, que somos fariseos en recuperación, a veces actuamos así, tenemos momentos de locura y le quitamos el trono a Dios y se lo damos a lo que ustedes quieran imaginar. Esto es para recordar también que debemos correr a Cristo y darle a Él, solamente a Él y únicamente a Él el trono. Y cuando haya momentos, cuando nuestras emociones nos estén jugando en contra y nuestras emociones pidan de una experiencia sobrenatural, podemos ir
y confiadamente ver a Cristo en su palabra y ver cómo está Él ahí, hablándonos acerca de Él, de cómo lo necesitamos, que el Espíritu Santo nos muestra a Cristo ahí. Si hoy sucede algo en Inglaterra o Portugal, estos países pueden todavía convocar este tratado que firmaron hace 650 años para defenderse. Esta ley de Dios es más fuerte que cualquier tratado y ofrece la mejor paz y refugio que puede haber, que es Cristo Jesús. Oremos. Señor Dios, en nuestra locura, en nuestro pecado, cuán frecuentemente nos alejamos de ti y empezamos a darle tu trono a cualquier cosa, incluso a personas. Perdónanos por eso y haznos ver que tu ley demanda justicia. Somos incapaces de pagar esa justicia, pero Cristo la pagó y podemos ir y tomarla como nuestra. Si hay alguien aquí que no te conoce, oh Dios, que vaya y corra por esa justicia que Cristo ofrece. Y a los que te conocemos, haznos recordar que cada día debemos de bañarnos en la justicia de Cristo, porque cada día la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.